¡Que empiece la verbena! Un verano pa' cantar, un verano de Restaju, que nadie pare de bailar, que siga sin parar, porque todo lo que piensas tú. Hoy, en un verano de Restaju, viajamos 6 siglos atrás para sumergirnos en la Edad Media. En Llanera, sus vecinos cambian la ropa de diario por los trajes de época para revivir esconxuraos. Y ahora nos vamos a otra fiesta tradicional de Prau, esta vez compartida por los concejos de Langreo y Siero. Se trata de la Moñeca y la Zorera. Aquí no faltarán la comida y la buena música, todo ello para reunir a vecinos y visitantes. Ah, y esta noche también tenemos la visita de Lita y Armando, quienes, con sus ocurrencias y travesuras, seguro que nos harán disfrutar a lo grande. Siempre acompañado por la mejor música de nuestras orquestas, para que no paréis de bailar en el salón de vuestras casas. Porque el verano se vive mejor de fiesta en fiesta. Comienza un verano de Restaju. ¿Qué te parece, Lita? El sitio perfecto. Primera línea de playa, al lado del chiringuito, pero en sin pagar chiringuito. Calla la boca, anda, que parece que robamos un trastero. Parecemos gente preparada. El dominguero improvisa. El profesional despliega su plan. ¿Y este sí es? Este sigues dieron miércoles periódico, ¿eh? ¿Qué te parece? 3 meses de suscripción y le sigues gratis, coste cero. Bueno, tú eres tonto perdido. Coste cero, dice. Pero escucha una cosa. A €1,5 el periódico 3 meses, estos sigues costaron más de 100 euros. El periódico tengo en casa y leílo, ¿eh? Les sigues están ahí, son gratis. Esto es ingeniería financiera. Ingeniería financiera, ¿qué te crees tú? ¿Que ya es el dueño Cajastur? El dueño Cajastur no tiene este sigue. Tiene una corbata. ¿Y para qué iba la corbata en la playa? Para nada. Yo tengo les mis sillas. No me mires así, que la silla ya sí, estoy en el modo relax. ¿No ves lo relajado que estoy? Relajadísimo te veo. La silla está perfecta. Sí, perfectísima. Véolo todo. Veo la playa, veo el chiringuito, veo las nubes. Visión panorámica a coste cero. Ya lo sé, ya. ¿Y qué me dices de esto? Refresco refrescao en la nevera de casa, a coste cero. Sí, a coste cero. Vida, estás bebiendo en diagonal. Estoy bebiendo en panorámico. Pero si te estás poniendo pingando, tienes la camiseta empapada, Armandí. Sina bebo y refresco-me a la vez. 2 servicios a coste cero. Tú sigues sumando ceros. El cero y el número más guapo que hay en esta playa. Todo lo que mola de esta playa entama por cero. ¿Tú no te das cuenta que cuando empieces a beber torcido, al final todo nos sale caro? Pues aquí no va a salir nada caro porque no pagamos por nada. Ya. Tú sigues sumando ceros, que cuando te pase la factura no te va a dar ni con la tu pensión. Me vienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me dé una explicación. No, en la baraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba para ti nada más. Yo de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena paso y dice, oh nena, oh nena. Ya no me
soy más buena, pero más mala. Ahora me está llamando, a mí me resbala. Ahora que estoy perdida como una bala. Soy peligrosa y baja de la nube. Que no eres Goku, no llores, asume que ya no estás tú en mi corazón. Viste y me dolió, quiero que todo me mira y tú no llamas mi atención. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena paso y dices. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena paso y dices. Oh nena, oh nena. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, en la sangre de la tierra en que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Vengo como loco por la vida, con el corazón latiendo porque sabe que tú estás. Ay vida, qué papita de alegría, que me embriaga sentimiento con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna, la belleza de una rosa y la tibieza del mar. Eres vino dulce de las uvas, donde bebo con tus labios de la fuente para amar. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra que nací. Bulería, bulería, más te quiero cada día. De ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, es la sangre de la tierra en que nací. Bulería, Bulería, más te quiero cada día. de ti vivo enamorado desde que te vi. Bulería, bulería. ¡Madre mía, increíble! ¡Dale aplauso, grito! todo! Historia, tradición, cultura y un ambiente único se reúnen aquí en Llanera para conquistar a los sus vecinos y a todos los visitantes. Viviremos una batalla de justes en directo. Cenaremos con les manes, al más puro estilo medieval. Todo esto y mucho más para que no os mováis del sofá. Bienvenidos a un verano de Restallo. ¿En qué consiste realmente esta fiesta de los Esconsuras? ¿Cuál es el origen? Esta fiesta responde a una historia muy concreta y nada inventado. Todo esto pasó aquí en los primeros años del siglo XV, donde los vecinos de Llanera, hartos del obispo de Oviedo, que era el que los gobernaba, no quisieron pagar un impuesto, se rebelaron y el obispo los excomulgó 4 años. Yo soy el recaudador de impuestos. ¡Eres el comendero! ¡El comendero! Soy el que ves ¡Trabajamos para el obispo! Gente, son todos unos apestados. ¿Eh? ¡Ay, por Dios, mira lo que dice! Bueno. ¡Un verano de Restallo! Yo púseme así de guapa porque esta fiesta, como más se disfruta, y he vestido así, de la época. Eso sí, había que elegir ir de rica o ir de prove, y como yo soy prove, pues decidí ir de rica. Vamos a ver qué decide aquí la gente en Llanera. Estamos preguntando si la gente y presta más venir de guapos o de probes. Yo vine de guapa, quiero de ricos o de probes. ¿A vosotros qué os presta más? De pobres. De pobre. Pero eso yo porque tienes dinero abondo luego en tu casa, ¿eh? Ya podía. Esta moza no quiere, pero él sí, mira. Él es más valiente. ¿Y es la primera vez que venís a los Esconsurados? No, ya se ve porque venís muy guapos. Sois profesionales. Él es el más profesional. Está saliendo en la tele. Yo estaba preguntando aquí si la gente prefiere ir vestida de gente rica o gente pobre. Gente normal, gente de pie. ¿Sois gente rico vosotros? Bueno, claro. Claro, esa corona. Aquí júntase gente rica y gente pobre, ¿cómo es esto? No, aquí somos todos ricos. Somos todos ricos. Yo, en cambio, pues me gusta aparentar. Ya ves cómo soy. Si yo fuera rico, yo vedo. Hola, guerrero.
Hola, Uy, chicos. asustóse. Asustándome. Asustóse. Metíteme. Pero un guerrero no puede decir ¡ay! Ay, sí, guerrero tampoco así, resacoso. Estamos aquí con una argentina enamorada de Asturias que va vestida de... Pues princesa celta en honor a los celtas antiguos de Asturias y estoy por ellos aquí. No te asustes, que no muerde, estar tranquilos. ¿Y es la primera vez que venís a esta cena? Imagino que no, ¿no? Habla con ellos. Él no quiere hablar porque es un señor serio. Esta tarde yo convertiréme en una espadachín profesional. Que no sé si se dice así, pero ocurrióseme sobre la marcha. A ver si me enseñen a manejar este sable. Yo quiero luchar contra ti. Sin problema ninguno. Vamos allá. ¿Sabes luchar? Lo voy a intentar. Lo vas a intentar, bueno. Escucha, yo hice esgrima porque estudié arte dramático aquí donde me veis, pero no me acuerdo de prácticamente nada. Uno, dos. Ay, tú a mí, claro. Espera, que ya me mataste. ¡Viva los desconfiados! Yo estoy viendo a esta gente y pensando cómo tendrá los pies. Porque yo llevo 7-8 centímetros de tacón a una fiesta de Prau y estoy matada. Mocatriz, modelo, cantante y actriz. Cuando yo no trabaje en la TPA, quiero dedicarme a eso. Mocatriz, modelo... Espera, no te rías, Chiqui, joder, que si no me da risa. Hola, restallones. Bienvenidos a las fiestas de la Moñeca y la Zorera. Una celebración que me presta abondo porque une pueblos. A Langreu y a Siero. Depende de dónde te pongas en el Prau, estás en Langreo o estás en Siero. Podremos disfrutar de la paella, de la amistad, del convallache, todo ello en un verano de restallo. ¡Cago en la mosca! ¡Qué tiempo tan feliz que nunca olvidaré! Y la canción alegre del ayer. ¿De dónde viene esta fiesta? Pues yo creo que empezó en el año 81, 82, el recuerdo que yo tengo. Siempre y entre Siero y Langreo. Eso por supuesto. Date cuenta que son dos pueblos separados por 500 metros ni siquiera. ¿Dónde está la frontera? Pues la frontera está en Estiprau. Siero, quédame para la izquierda y Langreo para la derecha. O sea que ahora estamos en Langreo. Sí. Vamos a seguir con la entrevista en Siero. Ven. Ya estamos en Siero, Silvia. Ya estamos en Siero, digamos que sí. Siéntese uno diferente, ¿eh? Bueno, claro. Siempre que vengo a estas comidas de monte y que dicen hay paella para todos, saca un ticket, ponte a la cola, siempre pienso, ¿cómo mi madre vas a hacer una paella para tanta gente? Y siempre me preocupa quedar en sin paella yo. Gerardo, vosotros sois paelleros profesionales. No, somos aficionados. Una- Profesionales tienen que cobrar más. No tienes arroz. No, de momento no. Y este plato de embutido queda Para ti. desierto. Sí. ¿Dónde es? De aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Cuál es el sitio en el que estamos exactamente? La Moñeca, la Zoreda, La Zorera. entre uno y otro. que son dos parroquias. Sí. ¿Cuántos años lleva esta fiesta? Oh? Haz 28 años que quedó parado y haz 4 que se empezó. Siempre se celebró en Estiprau. Y cuando nosotros arrancamos, hicimos a otro, unos vecinos que nos dejaron otro prau. Pero teníamos esa espinina. Y hoy por fin volvemos a los orígenes. Comer, beber y amar es lo que quiero yo comer, beber y amar y escuchar rock and roll. ¿Cómo se calcula para la cantidad de gente que hay, la cantidad de paella, de arroz? ¿Esta para cuánto es? Esta para 400 aproximado. ¿Y cuánto se supone que tenemos en la plaza? Porque tiene que ser un poco Ellos abundantino, calculan, ¿no? Claro, ellos calcularon que tenían sobre 370, 375, pues echaron un poco más de arroz, un poco más de carne y va todo sobre la marcha. No hemos llegado todavía a la paella, ¿verdad? No hemos llegado y tenemos una fame. Eso te iba a decir, a mí pásame exactamente igual. Aunque me pongas broza de esta, que está rica, Sí, pero no ¿cómo te sientes cuando estás viendo a los demás recibir la paella y tú no? Paso muy mal.
¿Llegó el tu arroz? Sí, ya lo vi. Déjate, porque no te puedo robar el arroz. ¿Puedo llevar el embutido? Te invito. Ah, no. Si me lo das tú, sí. De corazón. Yo pensaba en algo más personal. Ah, un beso no, ¿eh? Y de esto con salchiches tan rico, paella de la cuenca. Claro, como decía un valenciano un día, ayer arroz con cosas. ¿Es posible hacer una fiesta en Asturias sin comer y beber como gochos, que diría Jerónimo Granda? No. La pregunta es sencilla, es lo que llaman los ingleses una yes or not question, ¿sí o no? Hostia, me perdiste, pero ¿será que no? Hay que comer, hay que fartucarse. Hay que fartucarse. ¡Un verano de Restallo! Este verano está caliente, caliente, caliente. Seguramente aquí en Asturias lo más normal sería para una celebración nuestra para hacer un espaves. Pero tened en cuenta que ahora mismo con el efecto invernadero igual estamos aquí a 40 y pico grados con un 90% de humedad. Así que la paella o el arroz con coses, para no ofender a los valencianos, es un producto muy socorrido, nosotros ansiosos también de comer la nuestra ración. Pero de momento seremos los últimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que esta ensaladilla lleva toda la mañana en la nevera y esta nevera enfría lo que enfría, ya lo sabes tú bien. La mayonesa allí como un boleto de lotería. Con este calor, esto huele a boleto premiado. Va para la basura ahora mismo. Calla, que aquí, ¿qué tal? ¿Qué va para la basura una chisma de ensaladilla entera? Estos son 4 pataques, 4 huevos, una lata bonito y un alta guisantes. Esto no va para la basura, esto se comprueba. ¿Cómo se va a comprobar? Como toda la vida se hizo, con un catador. Aquí lo tienes delante. ¿Vas a probar eso? Una cosa. Antes de lo que lo compruebes, dime la verdad. ¿Tienes el testamento al día? Yo soy la heredera universal. Tita, me cago en rospa, es mentira para ti. Yo fui de la mili en el Sáhara. En el Sáhara, cuando teníamos sed, bebíamos unos el meshu de otros. Tengo el estómago a prueba de posguerra. Dame. No, una cuchara no, que me das asco comer la ensaladilla con cuchara. Dame un ¿Tenedor? Color correcto. Brillo el suyo. Y ahora la prueba al algodón. Que lo hagas. ¿Qué tal? Bueno, de momento estoy vivo. Eso dijiste bien, de momento. Hay que supervisar. La primera engaña. La lengua avisa. Pero el juez de verdad, es el bandullo. Dictamen oficial perfecta. Sabrosina, jugosina y un poquitín picante. ¡Picantina! ¿Cómo va a ser picantina? Yo no soy picante, yo eso no lo toco ni con guantes, te lo digo de verdad, ¿eh? Luego me bala. ¿Vas a despreciar la ensaladilla después del dictamen oficial? ¿Tú sabes cuánto hubiera costado un control de calidad en un laboratorio? El control de calidad de un laboratorio anda un ratonucu que no cobra, pero... Y eso yo lo que te va a pasar a ti. Pues si no lo quiere el ratonucu, quiero yo. Muy bien. ¿Qué te parece? No se tiró nada, no sobró comida, no se gastó nada. Dictamen oficial, la mayonesa estaba perfecta, que conste nada. Que conste. ¿Qué hora es? Pon también la hora porque el forense igual lo necesita. Es rica estaba, qué rica te salió, mi amor. ¡Gitana! ¡Hoy sí! ¡Gitana! ¡Hoy sí! ¡Dale, niño! ¡Hoy sí! ¡Gitana! ¡Hoy sí! ¡Gitana! ¡Hoy sí! 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 ¡
sobre la mar. Tiene caballo en la montaña verde, yo te quiero verde. Compadre, vengo sangrando desde los puertos de Cabra. Y si yo fuera mosita, ese trato lo cerraba verde. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero verde, sí, sí. Yo te quiero verde, ay, ay, ay. Yo te quiero y verde, que yo te quiero verde, verde, que yo te quiero, que yo te quiero verde, verde, yo te quiero y verde, que yo te quiero verde, verde, que yo te quiero, que yo te quiero verde, verde, yo te quiero. Me la juego. Aquí funcionan los chichos. Aquí funcionan los chichos. ¿Seguro? No me falléis. Ahora. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Mi nena. Más bonitas son las rosas, viene el tiempo la marchita. Viene el tiempo la marchita, la hermosura poca cosa. Mi nena. Porque tú te ves bonita, tú te pones orgullosa. Y canta la gente, dale. Vete, Misiana Juana, vete, Misiana Juana, vete, Misiana Juana, que yo te quiero. Vete, Misiana Juana, vete, Misiana Juana, vete, Misiana Juana, que yo te quiero. Dale, Diego. Yo no quiero ser tu amante, yo no quiero serlo más. Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Yo no quiero ser tu amante, yo no quiero serlo más. Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Ay. Y hola mi amor, tengo que hablar contigo. Yo estoy cansado, estoy hecho un lío. Dime mi amor, que lo que quieres de mí. Ay, dímelo ya, no me hagas sufrir. Yo no quiero ser tu amante, yo no quiero serlo más. Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Yo no quiero ser tu amante, yo no quiero serlo más. Yo no quiero ser tu amante, yo quiero ser algo más. Y ahora sí, necesitamos palmas de rumba de la gente. Mira. Toma que toma que toma, 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 toma que toma que toma. Atención, abrimos el puesto de braga y calzoncillo a €1. Cuidado, con estos calores a pelo. Y nada. Voy buscando por la casa para comprarme un pantalón que me quede
noche nos vestimos de época y compartimos mesa. La gran cena medieval de los esconxuraos. Vamos a transportarnos varios siglos atrás y veréis así cómo esta cita es uno de los eventos más esperados de toda la fiesta. Come con las manos, come con los dedos, no habrá servilletas ni servilleteros. Estamos aquí con una de las cosas más esperadas, la comida. Somos asturianos y lo que más nos presta en una policia es comer. ¿Cuánto cordero tienes aquí? 1100 kilos, 80 corderos. Oye, ¿qué hay de menú hoy? Cuéntame. Ensalada, cordero, chorizo criollo y luego postre. ¿Qué tienes aquí, Irene? Tenemos la ensalada, el entrante, no empezamos todavía, Yo decía que no había cubiertos, pero sí los hay, ¿eh? Tenemos cubiertos. Hay cubiertos, yo pensaba que era todo con les manes. No, bueno, igual acabamos con las manos. ¿Qué más hay? Criollos. Chorizos. Hay 1300 criollos, unos 300 kilos de criollo. Aquí hay uno de la organización que ya está comiendo. Enfócalo. Míralo, ahí está. Hombre, porque un buen cocinero haz bien. Yo cuando cocino también lo pruebo. Exquisito. Está muy rico, exquisito. Se deshace la boca, mira. Se deshace la boca, dice. Ya empezasteis a comer, ¿no? Un poquitín. Un poquitín nada más. Saluda. No oye muy guapo sacar a la gente comiendo, pero ya de lo que se trata, ¿no? Hay que probarlo, si no hay que vender producto. Pues a ver si nos muerden un cachín para nosotros también. Para ti lo que quieres y para tu compañero y para todo el mundo. ¿Y qué me parece a mí que yo lo más prestoso de esta cena? Que ricos y pobres están juntos. La nobleza y la gente del pueblo llano se unen hoy en esta cena medieval de Llanera para dar paso a los esconxuraos. Los esconxuraos y la mejor fiesta de Asturias. Claro que sí, no tienes más que verlo. ¿Vais a comer rico, a cenar rico? Vamos a comer como los demás, con lo cual me imagino que aquí come todo el mundo bien, ¿eh? Bueno, aquí... Y yo para la dieta espero no pasarme demasiado. Porque no tengo asiento, pero el año que viene voy a correr yo porque esto está muy cotizado, ¿eh? Nacho, a ver si el año que viene mueres tus hilos para que pueda venir yo a cenar aquí, hombre. Bueno, vamos a intentarlo, pero está complicado. Pero lo intentaremos. Lo intentaremos. Venimos todos compañeros de trabajo. Ah, y os aguantáis, ¿eh? Todos. Mira qué suerte. Nos Yo llevamos a muy los bien. mis compañeros también los quiero mucho, chiqui. Este domingo con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente. Pero ¿cómo te va el cordero? Buenísimo. Se deshacía en la boca, creo, ¿eh? Tal cual. Muy bueno. Rico, ¿eh? Riquísimo. Pregunte yo sei. Pero esta caja que la lleváis para casa con comida. Y para aprender la cocina por invierno. ¿Qué pagas tú toda esta fiesta, entiendo? Todo. Susana paga hoy la fiesta que está de cumpleaños. El año que viene creo que vuelvo a pagar. El año que viene, pues... Acabóse la comida, comimos como señores. Paez mentira que una comisión tan piquiñina haya fecho un trabajo tan bueno. ¿Qué nos espera? La tarde promete. Tenemos el gusto de tener con nosotros a Alberto Rodríguez. Porque la vida es un regalo. Después de la algarabía y el descontrol de la comida, hízose el silencio que apenas rasga la voz de Silvia cantando los números de un bingo en el que se juega una televisión de 55 pulgadas. Así que todo el mundo está pendiente porque el premio y el premio gordo. ¡El cero! ¿Cuántos te falten? No lo sé, tengo 6 cartones, 9, no sé. ¡El 8! ¿Cuántos te falten? 5 por ahí. ¡El 2! ¡Allí! Sacástelo. Saquélo. ¿Estás seguro? Sí, No, fijo. enséñanos el cartón ganador. Tenemos un ganador, ¿cómo te llames? Florentino. ¿Tienes tele? Sí, ¿Cuántos? 4. Probamos el cartón que está Igual te he correcto. equivocado, ¿eh? Que este paisano ya tiene una edad. ¡Tongo! ¡Tongo!
va todo el carnaval. Hay un sorteo, damas y caballeros. Sortéase una botella de vino curioso y una ristra chorizos. Enhorabuena. Dejótela a tu moza a recoger el premio. Sí, hombre, sí. ¿Es la primera vez que ganes algo? La primera vez que la última. Porque yo, mira, tengo 4 números y no me acerqué, pero ni de lejos. Vaya. ¿Qué ganaste, Laura? Unos pocos choricinos y una botina de vino. El 3. No tenemos el 3 tampoco, ¿verdad, chiqui? Tenemos 9, 8, 7. ¿Existe este tipo de personas que gana algo? Pero yo fui de chorra porque cambié el sitio. El 7, tenemos un 7, 2 7. Ahí tongo. ¡Hijo! Ganasteis en Lacón. En Lacón. El tercer sorteo. Venga, astille nuestro. Decenas. El 2. Ya estamos fuera. ¿Hay santo en esta fiesta? No sé, porque yo llegué la primera vez que vengo a comer. ¿Hay santo en esta fiesta? No sabemos. ¿Hay santo? No sabe nadie. ¿Hay santo? Está buscándolo. Está buscando al santo. No tengo ni idea. Bueno, sí, está allí debajo del árbol, pero no sé cómo se llama. Me sube la bilirrubina. Busqué al santo, porque yo ya sabéis que soy muy vintage y no concibo una fiesta sin santo. Según me informen mis compañeros de producción, ye Santo Ángel de la Guarda. Este señor está guardando a lo que toque, por eso lleva una espada. Armando, vida, estás verde. ¿Será por la ensaladilla? La ensaladilla estaba perfecta, Lita. Hubo dictamen oficial, esto ye el reflexo del mar. Si el mar es azul. Daltónico. Para este lado donde estoy yo hay ocle y eso refleja en verde. Ay, Armando, ¿qué fue ese ruido? La nevera, que el corchu trabaja col calor. Pero si la nevera está vacía. Precisamente por eso, porque fai eco, por eso suena. Vida, estás empapado de sudor. Estoy quemando toxinas. Tóxica estaba la ensaladilla, Armando, te lo dije y no me pidiste caso. La ensaladilla estaba perfecta. Hubo dictamen. Y oye, otra cosa, ¿será que cogí humedad o que entró frío ahí por la sombra de la sombrilla en la espalda? Por la sombra. ¿Qué faes? No me mires así, Rita, estoy haciendo gimnasia para estirar la espalda. No estás haciendo gimnasia. Estás llorando agarrado al chancles. Bueno, porque dicen que si no duele, no vale. Y a mí debe estar valiéndome porque, madre mía. Ya no fas gimnasia, Armando. Iré a las Olimpiadas con la edad que tengo, sigue por ti, ¿eh? Una cosa te voy a pedir, Lita, pero sin que sirva de precedente. No me digas más. ¿Quieres un poco sal de frutas? Pero nada más que por prevención. Como el que saca un paraguas un día porque amenaza la lluvia. Por prevención, sí. Ya te dije que la ensaladilla era una lotería y a ti tocóte la pedrea completa. La ensaladilla tuvo perfecta. Qué guapo ya hablar mal de la ensaladilla cuando no está de cuerpo presente. Oye, ese gaviotes. Recogiendo y pa' casa, Armando. Val, recollemos, pero que conste que no lle por culpa la ensaladilla. De esta playa sale la mayonesa con el su honor intacto. Eso. La mayonesa sal con el su honor intacto y tú con un rollo de papel higiénico en la mano, porque no aguantes a llegar a casa, te lo digo yo. Nueva temporada ya empezó, dale play. Sonido de bajo, bichana, suena el play. Conmigo 180 años el calentón. Por la batería que llegó el reggaetón. Que lo bueno se metió pa' tu casa. Si me tiene levantando la masa. Tú con el poder que todo lo vale a casa. Tú
siempre llegan al golpito, al golpito. Margarita, Te volví adicto a mis labios. ay, 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 Por cómo te doy besito. ay, 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 besito. Tú eres mi guía en este oscuro camino. No le dé gracias a Dios, de nosotros dos nos unió el destino. Quiero más, Dame un poquito más, pégate un poquito. Quiero más, dame un poquito más. pégate un poquito. Y aunque duela, yo decido que el dolor se queda aquí conmigo. Tus maneras, mis latidos se aceleran. Te pedí a Dios por tus labios, Que me diera besito, gracias a Dios por tu cuerpo. bailándome despacito. Tú eres lo que siempre quise, aunque Dios se tarde un poquito. Es porque las cosas buenas siempre llegan al golpito, al golpito. Hoy me he visto mala cara cuando me mira al espejo. Tengo las ojeras marcadas, a eso trabaja el reflejo. Tengo que mudarme lejos si quiero llegar a viejo. En la isla solo hay mujeres guapas y no cañeos. Yo ya fui por todas y calles. no me mudo ni borracho, Me fui de viaje a París. y no me mudo ni borracho, Tuve un verano en y Miami. no me mudo ni borracho, Ya he recorrido el mundo. y no me mudo ni borracho. Señores, un chance. Hago lo que quiero, duermo por el día y de noche. Que Dios sí lo cuide de todos los míos, Él es el que manda. Y quiero otra ronda, otra tanda. ¿El qué? Otra ronda, otra tanda. En carnavales, mi madre mío, no salga sin comer. En medio de los mollones, aquí no llega el 5G. Yo que vengo de un sitio donde nunca vi llover. Un bañito en la casera es mejor que el Rino. Ay, qué bendición que no se pare tanta agua. Somos un tres emocajes, un 30 guagua. Si vienes pa' aquí, no te traigas el paraguas. Cuide, mira, me estaba dando la pala. Yo ya estuve por toda Y España. no me mudo ni borracho, Me fui de viaje a París. y no me mudo ni borracho, Estuve un verano en Miami. y no me mudo ni borracho, Yo ya he recorrido el mundo. y no me mudo ni borracho. Señoras y señores, llega uno de los momentos más esperados. 4 caballeros, 4 colores, el honor está en juego. Aquí hay gritos, gana, de lucha, de sangre. ¿Quién ganará? Oye, ¿cuál va ganando? ¡Rojo, rojo! ¿Y qué sois vosotros? ¡Azul! ¿Qué vas ganando? ¡Vaya bien! ¡Ganando, genial! ¡Normal! ¿No te lo crees, eh? ¡No me lo creo! ¿Estáis nerviosos? No, no. Vamos a repetir. Tú cuando eso dices, sí, sí, estoy nerviosísima, que queda mejor. Di que sí. Me voy a hacer con mi caballero. ¡Ay, qué suerte! ¿Y cómo se hace eso? Don Juan. El Don Juan es mío. ¿El Don Juan es para ti? Menudo jinete, menudo jinete. ¿Estás nerviosa? No, nada. Don Juan, aquí estoy. ¡Don Juan! ¡Estamos aquí! Es nuestro jinete. Es que yo no tengo prenda para quitar. Bueno, prenda tienes para quitar. Ya, bueno, pero Bueno. vamos a repetir. Tú cuando te pregunte yo dices que estás nerviosa. Venga. ¿Estás nerviosa? Sí. Cientos de personas se agolpen aquí, a les afueres de lo que lle la cena, las justas. No hay sitio para todos y imposible, ya nos lo decían, y es dificilísimo conseguir entrada. Pero toda esta gente no se quiere perder hoy esta batalla. También están en un verano de Restallu. ¡Saludad! Estás muy guapa, ¿eh? Gracias. Bueno, ¿dónde compraste el traje, hija? No, me lo hice yo. Ah, ¿te lo hiciste tú, Voy a eh? las 8 de la mañana. ¿De verdad? Sí. Pero tú vales para todo. Sí. Yo estaba pensando venir el año que viene a la cena. Ya me das luego tu número. Sí. Y te encargo uno. Hombre, vaya. Doy
¿eh? ¿Estás emocionadísimo? Emocionadísimo. ¿Con quién vais vosotros? Con los rojos. Ay, que va ganando, ¿eh? ¡Hombre! Asturianas, asturianos, este año los esconxuraos ¡qué más emocionante que nunca! ¿Con quién vas? Con el verde, con el verde. Digo, yo va a decirme con esta gente. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Por supuesto! ¡Vaya Pedrolo! ¿Y era tu mujer? A veces. ¿Qué sois, marido y mujer? A veces. Toda la vida. ¡Viva los novios! Es que con estas cosas me emociona muchísimo. No puedo. ¡Que tenemos boda! ¡La primera de Vosotros sois los del negro, ¿no? Eso es. Pero no va ganando, ¿no? No he tenido suerte. Sois los que mejor animáis. Obvio. Y hasta aquí nuestro viaje por los esconxuraos, una fiesta que cada año convierte a Llanera en un auténtico viaje al pasado. Pero esto no acaba aquí, el verano acaba de empezar y queda muchísimo verano de Restallo. Una mano en mi cintura, deja que mueva, eso es lo que quieres de verdad. Si hay algo que caracteriza las fiestas de la Moñeca y la Zoreda allí, el ambientazo. Desde que empieza hasta que se pone el sol, hay un montón de xente con ganes de folixa, con ganes de comer y beber como gochos, igual que dinosaurios, que diría Jerónimo Granda, y con ganes de bailar también. Una party, una fiesta, una folixa. Una mano en mi cintura, deja que mueva, eso es lo que quieres de verdad. Igual ye por el calor. Hay igual 30 y pico grados con la humedad asturiana. Dicen que los paisanos asturianos no bailamos. Parece que no se anima mucha gente a bailar. Y la prueba está aquí. Y sobre todo, muy pocos paisanos. Vení, paisanos asturianos. ¿Por qué en Asturias no bailamos los paisanos? Baila esta cumbia, mueve la cintura, todos las manos en alto. Vamos a intentar que bailen los paisanos de Asturias. Ven conmigo. Vamos a la pista. Pero ya es un paisano, ¿eh? Vamos a la pista, ven. Vamos a la pista, ven. Vamos a la pista, ven. Ven conmigo. Vamos a hacer una cosa. Tú vas por una y yo voy por otra, ¿vale? Venga. Chiqui, volvió conmigo. De luna, con el ritmo de esta cumbia. ¿Qué prefieres, tardeo o orquesta de noche? Orquesta de noche. Tardeo. ¿En serio? Corta, Chiqui, que pillé. Yo también. ¿Tú también qué? Orquesta de noche. Tardeo. La fiesta de noche. Tú y es más noctámbulo. Dinos por qué te gusta más la noche que la tarde. Menos calor, más gente joven y mejor música. Tardeo. ¿Hasta qué hora quedes tú por ahí de folixa? Ayer hasta las 6. La que pongan. Yo a partir del día de 8 ya no veo. A partir de las 10 de la noche conviertes en un gremlin. Sí. Yo también. Búscame el ambiente. ¿Sabeslo tú? Que coincidimos muchas veces juntos. ¿Dónde coincidimos? Venga, por todos lados. Depende de la ocasión. Igual, a hoy tardeo, que estamos aquí. ¿Qué pides a los vecinos y a todos los participantes en esta fiesta tan guapa? Nada más que pido unión. Unión de vecinos, de amigos. Tenemos que pasarlo bien. Hay mucha gente, muchos socios quedaron por el camino, el vivir el momento, que el año que viene, que la podemos disfrutar, sí,
pero que vamos a disfrutar el día de hoy. La muñeca y la zorera demuéstrennos que montar una fiesta es algo sencillo, pero a la vez complicado, porque hay que tener el ánimo, hay que tener el enfotu de disfrutar. Hoy acabamos aquí, pero seguro que va a haber muchas más historias en un verano de Restallo. Abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina. Y ahora sí quiero ver esas manos arriba, manitas arriba. ¿Cómo va el enfermito? Enfermo que enfermo, yo solo veo a un paisano asturiano descansando tranquilamente. Descansando tranquilamente con una manta de invierno en pleno verano. La manta y tendencia. Ah, tendencia. Sí. Ya. Es mentira que sea yo el tu marido y te tenga que hablar de moda. La tendencia ahora ya adelantarse a las tendencias. Por eso llevo yo una manta de invierno ahora en verano. ¿Y la manzanilla? La manzanilla también es tendencia, y de tox. ¿De qué? Del pueblo ese que está entre Navia y Puerto Vega, allí tox, allí bebe todo el mundo manzanilla y tan sanísimos. ¿Y el arroz blanco sin nada de nada, ni un poco tomate ni nada? Cocina minimalista. Miniqueo. Cocina minimalista, Cocina minimalista. Toda la vida lleves diciéndome que soy un carca y ahora que me pongo a hacer fashion resulta que también te quejes. ¿Quién te entiende, Alita? Vaya pena. Vaya pena que seas fashion y no te gusten las salses. Porque mira lo que tengo aquí. Choricín criollo con chimichurri. No, el chorizo... ¿Y pica un poco? No, ¿Quieres un poco? No, el chorizo criollo por la noche sienta mal. ¿Para la noche? Cuando, si cenes tarde, sienta mal. Son las 8:30, no yo tarde. Bueno, y casi tarde, Y además ahora la tendencia y comerlo todo en sin salsa para aprovechar las vitaminas. Nada de salsa. ¡Jolín! Pues a ver qué hago mañana. Porque tenía pensado hacer huevos a la mimosa. Sí, con mayonesa de esa casera que me sale a mí también. Como a ti te sienta tan bien la mi mayonesa, digo, Lita, fae huevos a la mimosa que el tu hombre va a agradecértelo. Yo, la mayonesa, si te parece, vamos a dejarla para más para adelante, que después de lo que pasó hoy seguro que está muy afectada. ¿Muy afectada a quién? ¿Tú o la mayonesa? La mayonesa, caramba. Mira les plantes no dicen que ellos afecta si ellos hables, pues imagínate la ensaladilla. Si pasa como hoy, que hablen mal de ella, pues dará tristísima. Provina la ensaladilla. Vas, mami, que vas a tener que consolarla, porque tal y como te están sonando los tripes, dentro un cacho, no tardando mucho, vas a verte cara a cara tú y la ensaladilla. Marrano. Armando, vete a gustar al daño. Betty, tú que yo no puedo moverme. Calzación y a los zapatos y vacía la población a la gueta de tricornios que vayan per corazón. Antón con la metralleta, la dinamita colas, pusieron mi fuego al monte y el peñón echó a rodar. Seré 4 palos que di junto a la iglesia de Sama, llevaronme prisionero a la cárcel de Llaviana. Desde que te digo la pata de palo y siempre a mí malo, malo, muy malo. Desde que te digo la media tan chusca y la pantorrilla llegó que me gusta. Desde que te vi y siempre a mí con la falda morena tan chusca, morena me gusta esa de mí. Con la falda morena
quieres a otro, dícesme que tienen carrera. Que yo soy solo minero, pero minero primera. Si tiene arreglo se arreglará, si no lo tiene arreglar. Aquí en Terroselio mar, aquí en esta tierra negra, y en el chibre y en la bebida, quiero unión terra, mi pena. Si tiene arreglo se arreglará, si no lo tiene arreglar. De primera y en la mina del Sotón tengo una mulina toda que tira las juventud. Voy a mandar y a mi mamá que escurra más la merienda. Tengo una mulina toda, quiero repartir con ella. Octubre, deseaste un poco la cueva, empezaste a poner tanto muña, otra vez cabezalera, y tanto el silencio y el miedo de la posterra cadera, y el levantarte de afecto, a mi fusti la primera. Señor cura de la Piñera, el señor cura, el señor cura. Al señor cura de la Piñera, boca y la gaita la molinera. Y el señor cura va pa'l molino, tría las caldas, la maquina y el trigo. El señor cura dale a la rueda, tría que tría con la molinera. Y si os es dueño de los molinos, mi papá gorra vacino. El señor cura la vida de Dios, tacones vaques. Antonio encendió la mecha, prendió la con picardía. 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 Detrás Dios se empeñó la brigadilla, la vía. Detrás Dios se empeñó la brigadilla, la vía. Y así ponemos el broche final a una fiesta guapísima de eses que faen que el nuestro verano asturiano sella único. La próxima semana volvemos con más policia, con más comida, con más bebida, con más amigos, con más de todo. Por cierto, Nerea, anda por lo segao que te tengo echado el huello y la semana que viene voy personalmente a vigilarte en el concurso nacional de charangues de Sotrondio. Digo bien, ¿no? ¡Claro que sí, Berto! Véote en el Charangues de Sotrondio. Y también nos veremos en el Festival de la Sidra de Nava. Allí donde hay una fiesta, allí me vais a encontrar. Nos vemos la semana que viene en un verano de Restallo.